amigos, familia Betel, estamos muy contentos de volver a conectarnos este día, de poder saludarnos a través de este medio y poder compartir estas alabanzas y la palabra de Dios. Te invito a que junto conmigo leamos el Salmo 28, los versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de su salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Qué bendición alabarle a este Dios que nos ha salvado, que nos ha guiado y que nos ha bendecido. Canta junto con nosotros. Señor Jesús.
Estamos pasando por una situación difícil, sabemos que con todo esto que escuchamos y que vemos, pues a veces nos sentimos que ya no podemos más, sentimos que cada vez la situación se pone peor, pero debemos de confiar que en Jesús somos más que vencedores y que Él nos va a dar la victoria cuando nosotros confiamos en Él, cuando nos acercamos a Él leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, Él nos dará la victoria y saldremos vencedores de toda esta situación. Y le cantamos a ese Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesús por ese sacrificio que hizo en la cruz y con el cual podemos tener esta victoria. Su sangre derramada
ha permitido tener. Y en este momento te voy a pedir que ahí en tu casita vayamos a Dios en oración y le demos gracias por lo bueno y lo misericordioso que ha sido con nosotros. Y también si tú tienes una carga en tu corazón o alguien te ha contado de alguna situación difícil que esté pasando, este es el momento para pedir a Dios que Él obre en todas esas situaciones tan difíciles por las que mucha gente está pasando. Inclina tu rostro y ora junto conmigo. Señor, en esta hora venimos con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias por lo bueno y por lo misericordioso que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque durante toda la semana tú nos has cuidado, has provisto, Señor, de alimento y nos has mantenido con salud, Señor, para seguir dándote la honra y la gloria solamente a ti. En esta hora, Padre, también dejamos en tus manos todas esas situaciones difíciles, Señor, por las que muchas personas están pasando. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus vidas, que tú obres en esas situaciones que traen tristeza al corazón, Señor, que traen preocupación a la mente. Que seas tú en el corazón de cada persona, Señor, que nos hagas entender que todo lo que pasa es porque tú tienes un propósito y porque al final, Señor, se va a cumplir tu voluntad y eso es lo mejor para nuestras vidas. Agrádate, Señor, de lo que hacemos, ayúdanos durante la semana a ser obedientes a ti, a estar cerca de ti a través de tu palabra, a través de la oración, Señor, a no perder esa comunión que debemos de tener contigo todos los días y ayúdanos, Señor, a ser de luz a quienes nos rodean, a ser de bendición a quienes tenemos cerca, Padre. Te rogamos que tú seas con nosotros durante la semana, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Te agradecemos todo lo bueno porque nos das mucho más de lo que merecemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De esta manera dejaremos el tiempo a nuestro pastor Mario Carranco y escucharemos a través de él la voz de Dios esta mañana. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, amigos y familia de la fe que nos siguen cada domingo? ¿Cuánto les agradecemos que sigan con nosotros en estas transmisiones? Le damos gracias a Dios porque usted hace posible que esto se siga transmitiendo. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar y espero que usted se esté tomando ahí un café o un refrigerio y que disfrute de este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Espero que haya seguido los cantos que tuvimos hace unos momentos y que hayan sido el elemento que Dios usó para preparar su corazón para recibir este mensaje. Así que hoy queremos pasar un buen tiempo con ustedes en la meditación de la palabra de Dios. Le invito a que tenga ahí su Biblia preparada, por favor. Vamos a estar meditando en un pasaje de Juan, capítulo 4. Y en esta ocasión le titulé al mensaje de hoy, Cita con Dios. ¿Alguna vez ha hecho una cita con Dios? Bueno, pues permítame entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él sea quien mueva nuestros corazones, dirija este tiempo y todo esto sea de una bendición especial a nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos este día. Gracias porque abrimos los ojos y estamos ahí con la familia. Gracias porque hemos dispuesto este tiempo y nuestro corazón para meditar en tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea un refrigerio a nuestras vidas y que hoy, al concluir todo este tiempo, podamos decir, Dios habló a mi corazón. Bendice este tiempo, Señor, lo entregamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy por hoy es muy frecuente ver por las redes sociales esos momentos tan especiales cuando una persona tiene mucho tiempo sin ver a un familiar directo suyo, porque regularmente son videos de la milicia, de gente que está, militares, que están asignados a lugares fuera de su país y entonces pasan temporadas allá, un año, 2 años o meses tal vez. Pero qué emocionante es ver cuando ellos llegan y de una manera sorpresiva ver la cara de los niños cuando encuentran ahí a su papi o a su mami, ver la cara del cónyuge cuando encuentra ahí a su esposo o a su esposa, ver la cara de los papás cuando vuelve el hijo
del lugar donde estaba. Y las emociones no se hacen esperar y brota el llanto y esto contagia a todos. Estos videos usted los puede ver en las redes. ¿Y qué es lo especial de todo esto? Es que no se esperaban ese encuentro precisamente con el ser amado. Bueno, pues en el pasaje que vamos a considerar hoy, en Juan capítulo 4, sucedió algo muy parecido. Fue un encuentro inesperado, no fue entre familiares, pero ese encuentro tan sorpresivo para la persona que vamos a estar viendo en el pasaje bíblico, cambió su vida radicalmente. Fue tocado ese corazón, fue transformado ese corazón y fue un encuentro tan especial que quedó plasmado en la Escritura. Y eso lo hace muy especial. Hoy puede ser ese día para usted. Hoy puede ser el día en que usted tenga un encuentro especial con ese ser tan maravilloso que se llama Jesús y su vida nunca será la misma. Así que le invito para que con atención sigamos este relato de la Escritura en Juan capítulo 4 y vea usted cómo se preparó una cita con Dios. Dice el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino eran los discípulos, dice el texto bíblico que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero me quiero quedar con lo que dice el versículo siguiente. El versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Quiero destacar aquí algunas cosas. Jesús estaba en Judea. Si usted ve el mapa bíblico de Jerusalén, Judea está al sur, Galilea está al norte, y entre Judea y Galilea está esa provincia llamada Samaria. Jesús estaba en Judea y dice que iba hacia Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. Y llamo su atención a eso, le voy a decir por qué. Le era necesario por una razón muy fuerte. Samaria es una provincia donde por lo regular vivían judíos que se habían mezclado con otras razas. Eso para los judíos más conservadores no era bien visto. Y entonces cuando iban a hacer ese viaje de Judea a Galilea o de Galilea hacia Judea, lo que hacían los judíos conservadores, los judíos celosos, es que en lugar de atravesar por Samaria, rodeaban toda la región de Samaria para llegar a Galilea, o bien si venían de Galilea, rodeaban la región de Samaria para entrar a Judea, porque no querían entrar a un territorio donde había judíos que ya habían mezclado su raza con otras razas. Y entonces, por eso dice el versículo 4, que le era necesario. Los judíos conservadores evitaban Samaria a toda costa, pero Jesús en el Evangelio dice que a él le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque ahí había alguien que tenía una cita con Dios, aunque ese alguien no lo sabía. Eso es lo interesante de todo esto, ¿verdad? Eso le da sabor a este relato. Ahí había una persona que ese día iba a tener una cita con Dios, aunque esa persona no lo sabía. No se sorprenda si de repente usted también tiene una cita con Dios. Muy bien, ¿qué más dice el relato bíblico? Versículo 5, estamos en Juan capítulo 4 para los que se están integrando a la plática. Juan capítulo 4 versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad o a la propiedad que Jacob dio a su hijo José. Dice el versículo 6 que estaba ahí el pozo de Jacob, se refiere desde luego a un pozo de agua. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Dos cosas le comento de estos versículos que acabo de leer. Por un lado, este versículo me habla de la humanidad de Jesús.
Usted y yo sabemos que Jesús es Dios encarnado en la persona de Jesús, desde luego. Alguien dijo que Jesús se humanó, es decir, se hizo humano, se hizo como usted y como yo. Siendo Dios, no miró eso como cosa que aferrarse, sino que se vino a ser como uno de nosotros. Y quiero resaltar esa humanidad de Jesús, porque alguien dijo, no, pues es que había muchas cosas que tenía Jesús y por eso podía hacer muchas cosas. No era eso, también tenía limitantes el Señor Jesús. Y aquí dice el texto bíblico que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Si usted lee los evangelios, se va a encontrar a un Jesús cansado, como en este caso. Se va a encontrar a un Jesús dormido. Se va a encontrar a un Jesús sediento, como usted y yo nos cansamos, nos dormimos, tenemos sed. Se va a encontrar a un Jesús llorando allá frente a la tumba de Lázaro. Y usted va a ver muchas cualidades de la vida de Jesús. Jesús sangraba, así como nosotros cuando nos herimos. Pero quiero destacar que Jesús, aquí vemos una cualidad de la humanidad de Jesús. Por otro lado, le quiero comentar que dice el relato bíblico que era como la hora sexta. Para el judío, el día comenzaba al amanecer. Déjeme manejar el horario de las 6 de la mañana, probablemente, ¿verdad? Ahora sí, nosotros tenemos horarios de invierno y de verano, pero pensemos en que amanece a las 6 de la mañana, o está empezando a amanecer, y de ahí empezaban a contar las horas. Entonces, hablar de la hora sexta es hablar de las 12 del mediodía, de 6 a 7 la primera hora, de 7 a 8 la segunda hora, y ahora estábamos en la hora sexta, quizás las 12 del mediodía, tal vez la 1 si amanecía a las 7 de la mañana, pero eso es la idea principal. El sol estaba en su cenit, en lo más alto, y es cuando el calor se siente muy fuerte. Y ahí Jesús, cansado, se sienta junto al pozo. Versículo 7 dice, viene una mujer de Samaria, de la ciudad de Samaria, a sacar agua, y Jesús habla con ella, y le dice, dame de beber. Pues resulta, dice el versículo 8, que sus discípulos se habían ido a la ciudad a buscar comida. Y entonces él, sentado al camino, junto al pozo, viene esta mujer que va a sacar agua del pozo y Jesús le habla y le dice, dame de beber. La cultura dice que el agua del pozo debería ser sacada muy temprano por la mañana, antes de que el sol sea fuerte. Y muy temprano para las labores del día, la limpieza, el aseo y todo lo demás. Regularmente eran las mujeres las encargadas de esa tarea, de proporcionar el agua. Iban muy temprano al pozo, sacaban el agua a las mujeres, se regresaban a sus casas a hacer las labores de casa. Pero resulta que esta mujer viene a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. ¿Sabe por qué llegó a esa hora? No le diga a nadie, pero era una mujer de mala reputación. Y entonces ella había perdido el privilegio de estar junto con las otras mujeres sacando el agua, porque no era bien vista por la sociedad. Y entonces ella tenía que esperar a que todas se hubiesen ido, que no hubiese más gente en el pozo, y eso era como a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. Y entonces ella no sabía, pero tenía una cita con Dios. Dios sí sabía que esa mujer iba a llegar a esa hora. Y entonces Jesús llega, se sienta junto al pozo, ve que la mujer viene y el Señor le dice, dame de beber. Y entonces el versículo 9, mire la reacción de la mujer. La mujer samaritana le dice, y note el término un tanto despectivo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y añade el texto, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recuerda lo que le dije, ¿verdad? Los judíos conservadores le sacaban la vuelta a Samaria. Pues esa mujer, cuando vio ahí a Jesús como judío, dijo, pues seguramente ni siquiera me va a dirigir la palabra. Fue la sorpresa, dame de beber. Y entonces ella le dice, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si se supone que no debemos hablarnos tú y yo? Ahora vea la respuesta de Jesús, y aquí empieza lo interesante. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo de Dios, el don de Dios o el regalo de Dios,
Y si supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A mí me llama mucho la atención que Jesús apela a una de las cualidades o características más sobresalientes de una mujer, la curiosidad. Jesús despertó curiosidad en ella, primero al dirigirle la palabra y segundo, al decirle las palabras, si conocieras el regalo de Dios, y eso tuvo que haber captado la atención de la mujer samaritana, y si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le estarías pidiendo a él y él te daría agua viva. Jesús apela a la curiosidad de la mujer. Y entonces, ¿cómo reacciona la mujer ante las palabras de Jesús? Fíjese cómo cambia el tono. La mujer le dijo, Señor. Antes le había dicho, ¿cómo tú siendo judío? ¿Se acuerda? Pues ahora le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En mi lenguaje, las palabras de la mujer traducidas en mi lenguaje diría, imposible que tú me des agua, imposible que tú me des agua. Y mire, Jesús vuelve a apelar a la curiosidad de la mujer. Dice el versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esa agua, señalando seguramente al agua del pozo, cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ya era demasiado para la mujer oír un agua que quita la sed, un agua que puede evitar que ella vuelva todos los días y a ese pozo al mediodía, exponiéndose al sol, a las críticas y a otras cosas. Esto era demasiado lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y entonces, en ese punto, fíjese cómo cambia la mujer nuevamente. Dice el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua. Yo creo que usted y yo también quisiéramos de esa agua. Note que en este punto ya no volvió a decirle, ¿cómo tú siendo judío? Nuevamente se vuelve a referir a él como Señor. Se dirige con más respeto y cordialidad. Señor, dame de esa agua. Y es ahí donde Jesús la confronta con su verdadera necesidad. Y su verdadera necesidad no era la sed, ni el agua que sacaba todos los días, ni atravesar ese tramo de desierto quizás para ir al pozo a sacar agua. Jesús la confronta con su verdadera necesidad. Y mire lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Como diciendo, ve por él y ahorita nos arreglamos con esto del agua. Ve y llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer y le dice, yo no tengo marido, no tengo esposo, simplemente, ¿verdad? Y Jesús le confirma esas palabras. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo creo que estas palabras causaron un impacto muy fuerte en la mujer, porque Jesús puso el dedo en la llaga. Jesús tocó el vacío espiritual en el que esta mujer vivía, que le hacía buscar a un hombre y dejarlo y buscar a otro hombre y dejarlo y buscar a otro hombre y dejarlo, de tal manera que ya había vivido con 5 hombres y ahora estaba con otro que no era su marido también. Entonces, ¿qué sucede con esto, hermanos? Déjenme hacer un paréntesis aquí. Hace algunos años escuché a viva voz el testimonio de una mujer muy parecida a la mujer samaritana. Ella estaba viviendo con su tercer esposo y ella siempre pensó que el problema de ella era su vacío emocional o afectivo que había sufrido en la niñez, y entonces buscaba un hombre que le diera afecto.
se cansaba de ese hombre, buscaba otro hombre que le diera afecto, se cansaba de ese hombre y buscaba otro hombre, hasta que un día, al igual que esta mujer, se topó con el Señor Jesús y su vida fue transformada y su vida fue cambiada. Ese testimonio también lo cuenta otra mujer, quizás más conocida para usted. Ella se llama Yuri y es cantante de música popular, que usted seguramente la ha escuchado. Si usted no ha escuchado el testimonio de Yuri, cómo fue su cita con Dios, su encuentro con Dios, debe de escucharlo. Búsquelo ahí en las redes sociales como el testimonio de Yuri y se va a dar cuenta que Yuri vivió como la mujer samaritana. Ella también tenía un vacío afectivo o emocional, o pensaba que era afectivo o emocional. Su vacío real era espiritual, hasta que Cristo la transformó. Hay una canción que ella interpreta con un sentimiento bien fuerte, muy conmovedora, haciendo alusión a ese personaje de la Biblia llamado María Magdalena, que fue la mujer que Jesús perdonó cuando se la llevaron a él y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, vamos a apedrearla. Pues entonces resulta que alguien escribe esa canción que se titula María Magdalena y Yuri la interpreta y le pone mucho sentimiento porque es algo que ella misma había vivido, es algo que ella había pasado. La primera estrofa de esa canción, y se lo voy a decir nada más para dejarlo picado y que la busque. Dice: en mi torpeza tú me miraste, está Yuri diciéndole a Dios, en mi torpeza tú me miraste, en mi tristeza no me dejaste, con mis pecados siempre lloraste, y yo pensando que me olvidaste. Había unos que me alababan, algunos otros me señalaban, dice Yuri, y muchos más que me deseaban, pero como a María me apedreaban. Búsquela por ahí, déjeme volver al relato. Volvemos con la samaritana, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Entonces vuelvo con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. ¿Cómo reaccionó la mujer de Samaria cuando le dijo: 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido? Dice el versículo 19, y note el cambio de sentimientos y emociones de esta mujer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Esto lo llevó de pasar del Señor, tú siendo judío, y luego ya refiriéndose a él como Señor, y luego ahora como profeta. Algo estaba pasando en la vida de esta mujer, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también la mujer de Samaria le cambia el tema de la conversación. No solamente le dice: me parece que tú eres profeta, Señor, sino que empieza a hablar sobre la teología de la adoración. Hágame usted el favor. Dice el versículo 20 que la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, aquí en Samaria, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. El tema pasó de: tú no tienes para sacar agua, a ¿dónde debemos de adorar a Dios? Ve cómo la mujer trata de escabullirse de ese señalamiento que había hecho Jesús. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y empieza a decirle: quizás tú eres un profeta, nuestros padres adoraron aquí, ustedes dicen que es en Jerusalén, y trata de zafarse de ahí. Pero mire, Jesús muy caballerosamente le responde su inquietud y dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, no es un monte, no es en Jerusalén, no es la exclusividad tampoco, no es en estos lugares donde se va a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, le dice Jesús, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque pues el Mesías viene de los judíos, ¿verdad? El Salvador viene de los judíos. Pero mire lo que dice el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Y esto me da pie para hacer otro paréntesis. A propósito de la adoración en espíritu, no es en un lugar, no es alguien que tenga la exclusividad para adorar a Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Hoy los edificios de las iglesias o que usamos las iglesias están cerrados. A veces les dicen templos, a veces erróneamente le dicen vamos a la iglesia. No es a la iglesia, vamos al edificio donde nos reunimos como iglesia, porque la iglesia es la gente, ¿verdad? Pero hoy nuestros edificios están cerrados. No piense que porque están cerrados no podemos adorar a Dios. Por favor, si bien es cierto que la palabra de Dios nos exhorta a congregarnos, cuando se abran estos lugares, otra vez nos volveremos a congregar, porque es importante estar en la comunión de la iglesia. Esto es fundamental para nuestro crecimiento, madurez y desarrollo de la vida espiritual. Es importante congregarse, pero ahora que por causa de la pandemia no nos es posible hacer esto, ahí tenemos que entender que podemos adorar a Dios en el lugar donde estemos. Como dijo Jesús, no es ni en este monte ni en Jerusalén, no te preocupes por eso, sino yo quiero verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esos verdaderos adoradores pueden estar quizás en un hotel, pueden estar bajo un árbol, pueden estar quizás como nosotros en casa y ahí podemos adorar a Dios. Pues se podría estar en la oficina, se puede adorar a Dios desde una prisión, se puede adorar a Dios desde la escuela o en el lugar donde la red social le permita y usted pueda ver una transmisión o usted pueda tomar la palabra de Dios y abrirla. Ahí usted puede adorar al Señor, porque el Señor busca que se le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y claro, después de escuchar a Jesús dar una respuesta como esta de la verdadera adoración, esto deja impactada a la mujer que está en shock todavía y todavía no ha escuchado lo mejor, ¿eh? Mire lo que sucede después. Versículo 25. Le dijo la mujer, bueno, sé que ha de venir el Mesías. Y no sabía que ahí estaba frente a ella, ¿verdad? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Y mire la declaración y la revelación que Jesús hace. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Esa mujer estaba escuchando al mismo Mesías de quien decía, yo sé que va a venir el Mesías. Esa mujer sabía del Mesías y ahora lo tenía frente a frente, cara a cara, y escuchó la voz del mismo Señor Jesús decirle, ¿tú hablas del Mesías? Pues yo soy, y estoy hablando aquí contigo. Qué impresionante ha de haber sido para ella ese encuentro. Ella tenía una cita con Dios, ella no se lo esperaba. Ese día quizás ella, al igual que todos los días, se había despertado, había quizás comido algo, había desayunado y estaba esperando que se fueran las mujeres del pozo para ir a surtir el agua, a traer el agua. Y en fin, ese día fue un día maravilloso para ella porque tuvo un encuentro con Dios. Esa declaración, el yo soy el que habla contigo, causó tal impacto en ella. Hoy le dicen que causó un shock, ¿verdad? Es un impacto que causa en ella, que se queda como quizás entre espantada, asustada, asombrada, y en ese momento en que decide qué va a hacer, en ese momento están llegando los discípulos, seguramente los vio venir, vio que se estaba llenando ahí de puros hombres, y eso quizás la saca de su shock, y dice el versículo 28, entonces la mujer deja su cántaro y se va a la ciudad, ya ni el agua se llevó, mira, deja su cántaro, se va a la ciudad y les dice a los hombres de la ciudad, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y todavía ella entre asombro y duda dice, ¿no será este el Cristo? El Mesías, aquel a quien habían hecho referencia. Y dice que entonces salen de la ciudad y vienen a donde estaba Jesús. Seguramente les dijo, allá está en el pozo, allá me dijo todas las cosas que yo he vivido. Él sabe quién soy yo. Déjeme decirle que esa mujer descubrió que su problema era espiritual. No era emocional, no era afectivo, no era físico. Su problema era espiritual.
Eso de andar buscando en los hombres lo que ella pensaba era su vacío, Jesús vino a llenarlo. Jesús vino a cambiar ese vacío de esa mujer. Esa mujer les pudo hablar a otros de quién era Jesús, quien le había revelado su verdadera necesidad y lo que había hecho con ella. Y entre tanto que la mujer daba fe de lo que había sucedido, miren lo que pasaba con Jesús y sus discípulos. Porque ahí Jesús hace otra declaración interesante que no podemos pasar por alto. Dice el versículo 31, entre tanto en que se fue la mujer, llegaron los discípulos, venían los hombres de la ciudad. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come, o Rabí, come. Dice el versículo 32 que Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Otra vez, ¿verdad? Jesús apelando a la curiosidad del ser humano. Yo tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Dice el versículo 33, entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les recuerdo que no había tiendas ahí de conveniencia para ir rápido, ¿verdad? Había que ir a las ciudades y ellos estaban fuera de la ciudad y se preguntan, ¿le habrá traído alguien de comer? Y entonces Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Con eso Jesús se sentía satisfecho. Esa era su comida, andar y hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Hago otro paréntesis aquí. Hoy vivimos un tiempo especial para entender esto de la comida de Dios. Es decir, tenemos que aprender a andar en la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetirle, no porque no nos estemos congregando de forma presencial, no podamos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para hacerla ahí en donde estamos. Vea esto como la agenda que Dios le cambió a usted y a mí para hacer cambios en nuestras vidas. Para hacer un alto donde decíamos, es que no tengo tiempo para nada. En la agenda de Dios sí se pudo hacer el tiempo. Vea esto como algo que Dios permitió que sucediera para cambiar nuestras agendas. Y vaya que las ha cambiado, ¿eh? Espero que eso sea realidad también en su vida. Hoy debemos hacer la voluntad de Dios en donde Él nos tiene, desde casa. Ahí tengo que aprender primero a hacer la voluntad de Dios. Con mi familia, ahí tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. Con mis vecinos, ahí tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. O bien, donde el Señor me tenga, tengo que aprender a decir como Jesús, yo tengo otra comida, que es hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que más nos puede dejar satisfechos. Todavía nos preguntamos si este será el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Yo estoy convencido que este es el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y se lo digo por lo que viene en el siguiente versículo, que nos habla de la visión de Dios. Mire, dice el versículo 35, que Jesús les dice a sus discípulos, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Y yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para ser cosechados. Esta era la cualidad del trigo, ¿verdad? Los campos se veían blancos, se decían, ya es tiempo para la cosecha. Hoy tenemos que entender que debemos de alzar nuestros ojos y ver que este tiempo es el tiempo para la cosecha. Es el tiempo para cosechar. El mundo está perdido. ¿Se ha dado cuenta de cómo vive el mundo? Esta forma de vivir del mundo me dice que el campo está listo para ser cosechado. La gente necesita escuchar del amor de Dios porque su vida se está perdiendo. ¿Ha escuchado usted hablar de la ideología de género? Eso me dice que el mundo ya está listo para ser cosechado. Hay que hablar del amor de Dios. ¿Se ha dado cuenta de la terrible desintegración familiar en la que se vive hoy en nuestra sociedad? Eso me dice que ese es el tiempo para la cosecha, el tiempo para hablarles a otros del amor de Dios. ¿Se ha dado cuenta de la pérdida de los valores morales, familiares y espirituales en la que vivimos?
Esto me dice que este es el tiempo para cosechar el mundo y hablarles del amor de Dios. El Señor ya está listo, porque los campos ya están listos. Y Jesús les dijo, alcen sus ojos y miren los campos, démonos cuenta cuánta gente ha muerto por causa del COVID y no conocían de Cristo, porque nosotros nos hemos quedado callados. Este es el tiempo para hacer la voluntad de Dios, para hacer la comida de Dios, para tener la visión de Dios. Y sabe que cuando nos ponemos a hacer lo que Dios quiere, tenemos la paga de Dios. Dice el versículo número 36, y el que cosecha recibe salario, porque todo lo que hacemos no es en vano. Todo lo que hacemos para Dios nunca es en vano. El que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y ahí estamos haciendo los tesoros en el cielo, para que el que siembra se goce juntamente con el que cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y les dice Jesús a sus discípulos, yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque es Jesús quien prepara el corazón de la gente, el que labra el corazón de la gente, el que cultiva el corazón de la gente, para que usted llegue y levante la cosecha y sea un alma más ganada para el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces, el que cosecha recibe salario. Dios no se olvida de darle su pago a quien trabaja para Él, para su voluntad, para su reino. Le voy a recordar dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Isaías 40:10 para los que anotan. He aquí viene el Señor, y viene con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Dios está listo para pagarnos, para retribuirnos lo que invertimos para el reino del Señor. Y el otro pasaje es del Apocalipsis, libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dice Jesús, he aquí vengo pronto, y mi galardón o mi premio conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Porque Dios no se olvida del trabajo de sus siervos, de sus hijos, el suyo cuando usted hace la voluntad del Señor. Quiero terminar con esto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice el versículo 39, creyeron en Él, es decir, en Jesús, por la palabra de la mujer. Eso quiere decir que la mujer entendió que Jesús sí era el Mesías, el Salvador del mundo, porque ella daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días en Samaria. Dice el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, por la palabra de Jesús. Estuvo 2 días hablándoles acerca del amor de Dios, del perdón de pecados, de la vida eterna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo no quiero terminar sin hacer una invitación. ¿Ha tenido usted su encuentro con Dios? Porque hoy puede ser el día. Quizás usted no lo esperaba, pero hoy usted puede rendirle su vida al Señor. Puede reconocerle como el Salvador de su vida, como aquel que vino a pagar el precio de su pecado, como el Salvador suyo, y hacerle su Señor, invitándolo a que Él venga y tome control de su vida. ¿Está usted listo para hacer esta oración de fe, invitando a Cristo a entrar a su corazón? Dígale a la persona que le invitó a esta transmisión que le guíe en esa oración, por favor. Si usted ya tuvo su encuentro con Dios, su cita con Dios, yo le pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Se está deleitando con la comida del Señor, que es hacer su voluntad? Ahí donde Dios le tiene, con su familia, o con sus vecinos, o con quien Dios
le tenga. ¿Ha estado usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Ha podido ver cómo Dios ha usado las consecuencias de esta pandemia para darnos cuenta que los campos ya están listos para ser cosechados? ¿Ya está usted listo para recibir la recompensa del Señor? Le dejo con estos pensamientos. Medite en lo que hoy Dios habló a su corazón y considérelo seriamente para su vida. No termino sin decirle lo de siempre. 2 cosas. Le invito a que le dé compartir en la red social donde nos haya seguido. Si fue por Facebook o fue por YouTube, dele compartir, por favor, para que otros puedan ver este mensaje. Y segundo, quiero orar para concluir este tiempo e invitarle para que escuche la ofrenda musical después de que yo ore y concluya este tiempo. Al escuchar la ofrenda musical a continuación de la oración, estaremos dando por terminado este tiempo de adoración al Señor y le invitamos para la próxima transmisión, que es el próximo miércoles a las 8 de la noche por Facebook en vivo en nuestra página oficial. Así que le invito para que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor y buen Padre, hoy quiero pedirte que si alguien de los que escucharon esta transmisión nunca ha tenido un encuentro contigo, hoy le des la bendición de encontrarse contigo y que pueda hacer su oración de confesión y arrepentimiento y su oración para invitarte a que vengas a su vida y a cambiarla, Señor. En tus manos le pongo a quien así lo haga en este día. También, Señor, quiero poner en tus manos a los que ya te conocen y que consideren si están haciendo la voluntad tuya día a día, si se han dado cuenta que los campos están listos para la cosecha y que tú nunca olvidarás el trabajo de nuestras manos. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de reflexión y de meditación. Descansamos en ti y en lo que tú vayas a hacer con nosotros. Oramos a ti en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y hacer una invitación. ¿Ha tenido usted su encuentro con Dios? Porque hoy puede ser el día. Quizás usted no lo esperaba, pero hoy usted puede rendirle su vida al Señor. Puede reconocerle como el Salvador de su vida, como aquel que vino a pagar el precio de su pecado, como el Salvador suyo y hacerle su Señor, invitándolo a que Él venga y tome control de su vida. ¿Está usted listo para hacer esta oración de fe, invitando a Cristo a entrar a su corazón? Dígale a la persona que le invitó a esta transmisión que le guíe en esa oración, por favor. Si usted ya tuvo su encuentro con Dios, su cita con Dios, yo le pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Se está deleitando con la comida del Señor, que es hacer su voluntad? Ahí donde Dios le tiene, con su familia o con sus vecinos o con quien Dios le tenga. ¿Ha estado usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Ha podido ver cómo Dios ha usado las consecuencias de esta pandemia para darnos cuenta que los campos ya están listos para ser cosechados? ¿Ya está usted listo para recibir la recompensa del Señor? Le dejo con estos pensamientos. Medite en lo que hoy Dios habló a su corazón y considérelo seriamente para su vida. No termino sin decirle lo de siempre. 2 cosas. Le invito a que le dé compartir en la red social donde nos haya seguido. Si fue por Facebook o fue por YouTube, dele compartir, por favor, para que otros puedan ver este mensaje. Y segundo, quiero orar para concluir este tiempo e invitarle para que escuche la ofrenda musical después de que yo ore y concluya este tiempo. Al escuchar la ofrenda musical a continuación de la oración, estaremos dando por terminado este tiempo de adoración al Señor y le invitamos para la próxima transmisión, que es el próximo miércoles a las 8 de la noche por Facebook en vivo en nuestra página oficial. Así que le invito para que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor y buen Padre, hoy quiero pedirte que si alguien de los que escucharon esta transmisión nunca ha tenido un encuentro contigo, hoy le des la bendición de encontrarse contigo
y que pueda hacer su oración de confesión y arrepentimiento y su oración para invitarte a que vengas a su vida y a cambiarla, Señor. En tus manos le pongo a quien así lo haga en este día. También, Señor, quiero poner en tus manos a los que ya te conocen y que consideren si están haciendo la voluntad tuya día a día, si se han dado cuenta que los campos están listos para la cosecha y que tú nunca olvidarás el trabajo de nuestras manos. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de reflexión y de meditación. Descansamos en ti y en lo que tú vayas a hacer con nosotros. Oramos a ti en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto y que Dios le bendiga. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo en el que nos permitió alabarle, orar a Él y también escuchar su voz a través de nuestro pastor. Esperamos que te encuentres muy bien, que la próxima semana podamos volver a conectarnos para seguir alabando a Dios, que te vaya muy bien en tu semana y recuerda darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hagas. Nos vemos pronto.